Hola, buenos días y buenas tardes a todos los asistentes a esta segunda webinar que vamos a hablar sobre el tema de HR in People Analytics en el ciclo de vida del empleado. En este caso vamos a tocar la parte de reclutamiento y selección. Estuvimos viendo en el anterior webinar la parte de cómo cambiar la función estratégica desde los departamentos de recursos humanos para pasar de operacional a una función estratégica. Vamos a seguir haciendo nuevos webinars sobre la vida del empleado y el ciclo de vida del empleado. Os iremos invitando a todas las personas que podáis estar interesados para poder participar, porque la última webinar es verdad que la gente estuvo encantada con ella. Por si acaso, si alguno no lo habéis visto, no lo podéis volver a solicitar, aunque creo que a la mayoría de la gente os he pasado el enlace para que lo podáis ver. Pero me gustaría ya directamente pasar a presentar a las personas que van a participar en este evento, ¿vale? Empezaría por, si os parece, por Miguel Ángel García. Miguel Ángel García es Project Manager consultor con mucha experiencia en recursos humanos. Tanto ha tenido desarrollos en compañías como Repsol y grandes compañías en el momento dado. De todas formas, yo voy a hacer una breve introducción y luego, cuando empiecen ellos y tomen la palabra, prefiero que os presentéis vosotros directamente, si os parece, Miguel Ángel, ¿vale? Rosa, que es la Product Manager o la directora de desarrollo, toda la parte de Prosegur, tiene muchísima experiencia en toda la parte de los procesos de selección y reclutamiento, como ella nos contará, y la verdad os encantará, porque veréis que es muy cercana y nos cuenta de una forma muy, como yo digo, muy de piel, ¿no? Todos los procesos y las mejoras y los datos que han analizado y la experiencia que ellos tienen en este campo de la parte de analítica como para optimizar todos los procesos. Y luego tendremos Rodrigo Ropero, que es el Product Manager de Artisor, aparte de que es psicólogo con un montón de experiencia, aunque tiene una juventud, pero realmente es un referente hoy en día en cualquier tipo de herramientas de analytics y el tema de herramientas gamificadas, que es como la que nos va a presentar en ese momento dado. Espero que os sea útil, porque lo que pretendemos en estas web y en este ciclo es que desde los departamentos de recursos humanos podáis conseguir una posición mucho más estratégica. Porque si sois capaces o somos capaces entre todo de aportaros una serie de datos o opiniones de otros sitios donde se están compartiendo, se están utilizando este tipo de analítica de datos en esta fase de reclutamiento y selección, veréis cómo podemos intentar hablar el lenguaje del negocio. Es decir, cuando vayamos a las reuniones, que estemos hablando con datos objetivos, que tengamos un historial, que tengamos una evolución de cómo han ido disminuyendo la rotación no deseada o cómo hemos montado la tasa de permanencia y, bueno, otros datos que nos contará Miguel Ángel en un momento dado. Y eso yo creo que siempre es un valor importante tanto para el cliente interno, para las personas con las que trabajamos, como para la compañía a nivel de negocio. Con lo cual tendremos mucho más peso y mucha más estrategia. Bueno, no me enrollo mucho más, ¿vale? Bienvenidos a todos, vuelvo a insistir, porque hay algunos que estáis incorporando ahora un poco más tarde. Buenos días y buenas tardes, porque hay mucha gente que está en Latinoamérica y otra gente en España. Espero que os guste y voy a dar paso ya directamente a Miguel Ángel García, que por favor, Miguel Ángel, preséntate un poquito y quedamos atentos a todo lo que nos cuentes. Muy bien, pues con mucho gusto. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta reunión, a este webinar. Yo soy Miguel Ángel García Borja. Bueno, soy recién llegado a esto de recursos humanos. Solo llevo 30 años trabajando y tengo experiencia, puedo presumir de ella, de haber tenido oportunidad de trabajar en lo que son los procesos de ejecución y gestión de los procesos de reclutamiento y selección en todos los niveles organizativos, de los puestos base, los puestos de gerencial y dirección, hasta también todas las familias profesionales, IT, comercial, marketing, finanzas, recursos humanos. Tengo esa suerte de habérmelo pasado muy bien. Y como comentaba también al principio, Alejandro, al inicio de este webinar, ¿para qué intentamos estar aquí? Para tratar de transformar cosas, para tratar de mejorar lo que estamos gestionando. Y para ello, todo empieza por medir lo que vamos haciendo. Por eso queremos hablar ahora en este principio de lo que es el proceso de buscar indicios, indicadores, referencias, ratios que hablan de cómo gestiono, cómo articulo, cómo manejo mis procesos de reclutamiento y selección. Y esto no es nuevo. Ya hace 100 años se venía haciendo. Aquí os voy a presentar mi pequeño homenaje a un héroe, Ernest Shackleton, lo conoceréis. Buscad el vídeo de Atrapados en el hielo en YouTube, si todavía está, y conoceréis su historia.
Bueno, pues Shackleton tuvo su gran proyecto de vida, que fue la travesía a la Antártida, y esto fue en 1914. Se encontró con que necesitaba tripulación para 2 barcos, con una serie de puestos científicos, mando marinero y tripulación propiamente. Y tenía un plazo, tenía que arrancar en agosto de 2014 y además tenía que tener éxito en su misión. Bueno, pues con este anuncio que veis, que seguramente muchos que hayáis trabajado en reclutamiento lo habréis visto, lo habréis conocido, es un referente, es un clásico. Bueno, pues con esto consiguió resultados. ¿Y resultados que se midieran en qué? En que logró llamar la atención de 4.000 personas para cubrir sus 52 vacantes, partir con 27 en la fecha pactada y después de grandes riesgos de la vida, pudo volver a Londres con toda su tripulación sana y salva. Ya entonces estábamos midiendo el éxito del reclutamiento y selección. Vacantes, plazos, desempeño. Esto no es nuevo. Esto lo venimos siguiendo haciendo ahora durante toda nuestra trayectoria, nuestra vida profesional. Pero ahora en el siglo XXI hemos cambiado, hemos evolucionado, tenemos mucha más conciencia de la importancia de medir lo que venimos haciendo en reclutamiento y selección. ¿Por qué? Por la conciencia, porque tenemos medición de cuál es el coste de un mal proceso, de un no acierto en nuestros procesos de atracción, captación de talento dentro de las compañías. De hecho, algunas referencias que podéis encontrar, que podéis mirar directamente en Internet. Hay muchas publicaciones, la Harvard Business School, el Instituto Saratoga de PricewaterhouseCoopers, pues nos hablan de que, bueno, pues entre 3 y 5 veces el salario de una persona es el coste de no acertar en una selección. El 25% de un salario puede ser una referencia más conservadora, también más realista, más realista. Pero también nos vamos a grandes gurús que dentro de los procesos de observación de qué ocurre en las compañías internacionales, concluye a través de sus procesos de investigación que es habitual que 3 de cada 10 contrataciones no sean adecuadas. Si tenemos 3 de cada 10 contrataciones no adecuadas y multiplicamos ese efecto por un 25% del salario afectado, ya podemos empezar a calcular qué ocurre en nuestras compañías cuando no acertamos con nuestros procesos y nuestras decisiones. De ahí la importancia de medir. ¿Y para qué medir también? Para mejorar, para evolucionar, para observar. Y medir primero pasa por saber qué estoy buscando, qué necesito encontrar en mis datos, obtener una línea base y a partir de esa línea base observar la evolución. Con eso voy a observar si mejoro o no mejoro, si acierto o no acierto. ¿Y cuáles son los principales procesos, ratios, indicadores de gestión en reclutamiento y selección que normalmente encontramos? Y que Miguel Ángel, gestionamos, perdón. discúlpame un momento, Miguel Ángel. Si vais teniendo preguntas o cualquier cosa, las podéis ir haciendo, ¿vale? Y luego al final de la charla os compartiremos y responderemos todas las preguntas. Entonces, si nos hacéis las preguntas y queréis dirigírsela a alguna persona, o si no, luego entre las personas que estemos, lo iremos haciendo un poco en función de lo que creamos que es más adaptado. Pero os invito a que vayáis haciendo preguntas porque ahora Miguel Ángel va a empezar a contar una serie de indicadores que son, creo, nos van a ser muy útiles en un momento dado, pero si queréis aportar, preguntar o alguna cosa más para poder hacerlo, yo lo que pretendo es luego que podamos tener unos últimos 10, 15 minutos donde podáis participar con todas las preguntas. Entonces, os animo a que vayáis haciendo las preguntas. Perdona, Miguel Ángel, no te interrumpo más. No te preocupes, Alejandro. Y además, oportuna la aclaración, ¿no? Aprovechad ahora también, evidentemente, para recoger, recopilar, apuntar y anotar cualquier idea que al hilo de la información que compartimos con vosotros, bueno, pues queréis profundizar o queréis saber algo más. Al final, los ratios, los indicadores, si habéis trabajado con cuadros de gestión de personas, no van a ser nuevos. Pero según vayamos avanzando en nuestro proceso, en nuestro crecimiento como profesionales, vamos viendo que ampliamos el reclutamiento por diversas fuentes, trabajamos con perfiles diferentes. El proceso de reclutamiento ha pasado del post and pray, publique y reza, a la multi búsqueda a través de cantidad de fuentes que tú tienes que estar continuamente activando para tener éxito. Y eso es tiempo. Ya tenemos una variable para trabajar. Al final, con todo ese proceso de gestión que nos ocupa, que nos lleva, ¿qué tenemos que hacer? Tener la oportunidad de tener conciencia de aquello que nos funciona y aquello que va a determinar, que nos va a predecir cómo tiene que ser nuestro esfuerzo.
Por eso muchas veces en la parte de avanzar, de trabajar, el primer ratio de indicadores de reclutamiento y selección muchas veces tiene que ver con los índices de rotación. Son índices prospectivos, es decir, indican en función de la rotación que yo tenga, carga de trabajo que yo voy a tener para mi siguiente ejercicio. Si yo ya sé mi histórico de rotación, yo ya sé que tengo que contar, con independencia de mi plan de empleo, de X esfuerzo adicional para ir trabajando reposiciones, cubrir puestos que de forma voluntaria o involuntaria van a salir de la compañía. Y esto no sabemos cuáles van a ser, pero sé que existen. Yo tengo que trabajar y tengo que prever esos esfuerzos. También el índice de rotación va a determinar muchas veces, en función del tipo de rotación, la calidad de nuestros resultados. Eso lo vamos a ligar con otros indicadores que veremos más adelante, los de permanencia. Pero luego hay indicadores técnicos, indicadores como reclutamiento y selección en sí mismo, la tasa de cobertura, eh, la eficacia del mismo proceso. ¿Cómo evaluamos la eficacia del proceso? Cumplimiento de plazos, cumplimiento de costes previstos, incorporar en plantilla puestos y profesionales dentro del rango económico que yo necesito y con el porcentaje de adecuación persona-puesto que yo estoy estipulando. Y esto muchas veces lo decimos cualitativo, pero esto se puede convertir en cuantitativo. Y una vez que lo conviertes en cuantitativo, ves qué valor estás aportando tú a la organización y a tus clientes internos, que son los que te demandan los puestos a cubrir. Más procesos a trabajar, evidentemente, eh, en función de la agilidad y el tipo de inversión que tú realices en función de tus puestos, inviertes más o inviertes menos, produces ahorros o no produces ahorros en tus presupuestos. Esos son temas que tienes que andar siguiendo. Y algunas veces puedes trabajar en información en Excel, en información en un cuadro de mando o balance scorecard que tengas dentro de tu organización, de tu ERP o ATS, o también incluso, como veremos más adelante, en alguna plataforma de evaluación que te ayuda, que te facilita a calcular esta información. Toda esta información cuantitativa, que veis muy rápidamente, también en la parte de selección interna o elementos de trabajo de movimientos y promoción, que te suponen también un ahorro frente a la selección externa y podemos cuantificar para ver cómo estamos dotando de otras fuentes útiles en la cobertura de puestos de la compañía, nos ayuda a tangibilizar cómo trabajamos, cómo de eficaces somos y qué valor económico incluso le podemos estar dando a la compañía. Y terminando con esta parte de ratios genéricos, los habituales dentro de la reclutamiento y selección, no nos tenemos que olvidar de la permanencia. Y la permanencia ha ido variando. Antes medíamos la permanencia diciendo número de altas que superan periodo de prueba. Hoy en día las grandes multinacionales no se quedan aquí. Es número de altas que siguen en la compañía pasado el primer año. Y esto es realmente el indicador mejor. ¿Por qué? Porque realmente tú contratas no para que la gente pase su periodo de prueba, sino para que esté más tiempo y esté rindiendo. Además, buscas los ratios de indicadores de desempeño de estas personas y ves si estás acertando o no en el proceso de gestión del capital, del talento que vas incorporando a la compañía. Y esto es la parte cuantitativa, los datos que podemos resumir porcentaje, cantidades, costes, plazos, etcétera, etcétera. Pero también vamos a trabajar con la información cualitativa y esto ya es un salto nuevo, ¿vale? Esto ya no es tanto números, sino que tienes que trabajar no solo yo desde procesos de que te dan una herramienta informática, sino también desde el análisis como especialista que tenemos que hacer. Y empecemos a trabajar con otra información adicional más, donde tenemos que recoger datos, opiniones, información escrita, texto, que luego tenemos que ser capaces de integrar, valorar, agrupar y sacar de ahí conclusiones. Conclusiones que podemos llegar al final a describir con porcentajes de frecuencia. ¿Qué número de veces me encuentro que un proceso de salida de mi compañía tiene que ver con bajo rendimiento, tiene que ver con insatisfacción con las condiciones ofrecidas, tiene que ver con una serie de elementos que yo puedo categorizar y por tanto medir? Y una vez que mido, lo integro en mi proceso para gestionar mejor mi employer branding, para gestionar mejor mis mensajes de atracción, para gestionar mejor mi onboarding. Reclutamiento y selección no acaba solo en el proceso de he convencido al candidato, le he presentado la oferta, firma el contrato. Tiene su siguiente vida posterior cuando está al menos un año en la compañía. Y esa es la prueba del algodón. Entonces, esa parte de información cualitativa también tenemos que trabajar y sondear. Y ahí ya nos exige eso nuestro propio análisis. Desarrollar y bucear en toda información, por ejemplo, como estamos
aquí exponiéndonos algunos de los principales indicadores que te permiten ver a través de opiniones, de foros, de tus iniciativas, cuando buscas en redes sociales, qué impacto estás trayendo, qué está quedando de comentarios de personas o de público potencial acerca de la oferta de tu compañía. Eso también es medible. Eso también es medible y nos va a ayudar a ver qué red es la más adecuada, qué tipo de mensaje es el más adecuado para mi público, mis puestos tipo, etcétera, etcétera. De nuevo, como veis, recoger información, categorizarla, agruparla, medirla para tomar decisiones, ver nuestra evolución y acertar en nuestros procesos. Más cosas que deciros. Básicamente, también, no nos olvidemos, también nuestros candidatos, las personas que seleccionamos, son nuestros clientes. Vamos a acudir a ellos también a pedirles su opinión sobre nuestro proceso. Fijaros también cómo podemos recoger información cualitativa y convertirla en dato con los cuales gestionar también nuestros procesos. Y eso nos ayuda, la relación directa, pero también muchas aplicaciones cada vez online de búsqueda de fuentes de reclutamiento que te permiten gestionar esta información una vez que haces el contacto o incluso una vez que eres capaz de invitarle a un proceso objetivo de pruebas de evaluación. Y hasta aquí quiero llegar, daros esta información, este resumen rápido de visión de cómo tenemos muchas oportunidades de buscar datos con los que alimentar nuestra gestión. Desde esos datos, ver la oportunidad de mejora y teniendo esa medición, esa evolución a través del tiempo, poder indagar dónde acertamos, dónde no acertamos, decidir mejor y dar valor, evidentemente, a la compañía. Y seguramente a partir de ahora podremos ver algún ejemplo de cómo hemos convertido ese valor a la compañía. ¿Verdad que sí, Rosa? Muchas gracias, Miguel Ángel, por todo lo que nos has aportado. La verdad es que están siendo muy interesante la información que nos haces y al final, como tú dices, lo que se mide se puede mejorar y al final hablar del negocio, ver, tener un histórico de los datos es lo que nos hace mejorar y tener mucho más valor. Nada, doy la bienvenida a Rosa, justo como decía Miguel Ángel, es la que nos va a contar esto, cómo ellos lo están aplicando, qué mejoras han tenido, qué herramientas están utilizando. O sea que tenemos también muchas ganas de escucharte, Rosa, y que gracias por compartir con todos nosotros la experiencia que vosotros estáis haciendo en Prosegur, cómo lo estáis haciendo, las mejoras que habéis tenido. O sea que somos todos oídos. O sea que bienvenida y muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a vosotros. Bueno, por comenzar, mi nombre es Rosa Díaz, vengo de la parte, pues para hablarlo de una manera clara, sin tantas palabras en inglés, de la parte de transformación digital, concretamente del área de selección y talento, ¿vale? Como os ha comentado Alejandro y Miguel Ángel, pues yo lo que vengo a presentaros hoy es nuestro caso de éxito que hemos tenido pues trabajando con Factum, ¿vale? Lo que voy a hacer es bajar un poquito desde el más global de quiénes somos, cómo operamos, qué líneas de negocio, cómo encajo yo en todo esto, hasta lo que son los procesos de selección y cómo llegamos a los test y qué hemos obtenido de la implementación de los test de selección gamificados en nuestro caso. Lo primero de todo, para dar un poquito un overview sobre la compañía, Prosegur es una multinacional que tiene ya más de 40 años, pero no es cuarentona, está jovencísima, como dijo Alejandro al principio de Rodrigo, que yo me he enfadado un poco, yo también estoy jovencísima. Comentaros, estamos con presencia en todos los continentes, 26 países concretamente, y somos, pues bueno, un poquito un gigante, más de 160.000 empleados, solamente 30.000 de ellos estamos en España. Prosegur opera en diferentes líneas de negocio. Siempre la que más se conoce es la de seguridad, porque estamos habituados a ver pues el vigilante de seguridad en un centro comercial o en una agencia bancaria, en una joyería, en un evento deportivo, de ocio X, ¿vale? La seguridad, la figura de seguridad entró en España en torno a los años 80 y ha sido también una de las primeras que ha tenido que ir evolucionando, pasando de los que eran los puestos antaño de plantón puro a puestos tecnológicos. Hablamos de centros de control donde puedes estar visualizando toda Europa. Hablamos de drones, hablamos de mucha tecnología en estos puestos, ¿vale? Otra línea de negocio, perdón, muy importante para Prosegur y muy estratégica es la parte de alarmas, ¿vale? Aquí entendemos como alarmas los sistemas de residenciales y pymes. Los de los grandes clientes irían englobados dentro del apartado de seguridad. Hace unos añitos que nos embarcamos en esta aventura, que la parte de residencial y pyme estaba un poquito abandonada, pero se decidió atacar este mercado con muy buenos resultados y de hecho es la línea de negocio que ahora mismo está aportando más valor a la compañía. Parte de cash, esta también seguro que os suena a todos, que lo habéis visto, los furgones que van a hacer la recogida de efectivo o de objetos de valor y demás que haya contratado un cliente.
Y bueno, comentar que en CAS, por ejemplo, en Latinoamérica ahora pues tiene un boom grande, pero en otros países pues donde a lo mejor el efectivo se ha reducido un poquito, CAS también se ha reinventado y da muchísimos otros servicios de soporte a los clientes. La palabra reinventarse va a salir muchas veces. Algo que tenemos también en Prosegur, la parte de ciber. Hace unos años impensable, sin embargo ahora también tenemos ya grandes clientes y seguimos apuntando con el mercado de ciberseguridad, ¿vale? Y finalmente os comento el Grupo Avos. El Grupo Avos hace alusión a banca. Muchos de los cajeros que os puedan atender en vuestras sucursales bancarias probablemente sean empleados de Prosegur. Es otra línea de negocio en la que Prosegur se ha ido reconvirtiendo, ¿vale? Es muy importante el mantenerse vivo en el mercado y el poderse adaptar. Bueno, ¿cómo encaja todo esto con Arctic Source? Por mi parte, comentaros, yo vengo de la parte de selección. Llevo desde el 2007 en Prosegur. He pasado por diferentes puestos siempre de núcleo central selección, pasando pues de técnico de selección, formación, desarrollo, todas las junior, senior, que no me gusta, yo me siento muy junior, toda esta tipología de puestos, hasta que hace 3 años Prosegur me propone un cambio y yo me embarco con todas. Pese a estar llevando la coordinación de Prosegur en todos los procesos de selección, decido embarcarme en este cambio. ¿Qué me proponen? Prosegur empieza a trabajar en la transformación digital, ¿de acuerdo? Esto que supone la digitalización de todos los procesos, digamos, end-to-end de la compañía. En mi parte, en concreto, lo que se me da la opción es de trabajar y mejorar en la parte de selección y talento, especialmente en la de selección. Para mí esto era un reto muy importante, ya que, como os digo, vengo de selección, sé lo que sufrimos los reclutadores, sé lo difícil que es captar, entiendo muchas cosas y muchos hándicaps de la selección, que es importante, pero a la vez, al haber estado el puesto mando intermedio, aprendes a hablar un poquito el idioma del negocio. Todos los que seáis aquí agentes del cambio, es muy importante que por un lado hablemos el idioma de recursos humanos y por el otro lado el del negocio, ¿vale? ¿Cómo abordo esto? Pues lo primero, y voy a apoyarme también en unas palabras de Miguel Ángel, lo primero que yo hago es una especie de briefing por todos los países para conocer cómo se está trabajando la selección. ¿Qué me encuentro? Un reino de taifas. Herramientas ad hoc, herramientas in-house, Excel, en el mejor de los casos. Entonces, ¿esto qué supone? Pues un reto grande y parecía un imposible poder llegar a sacar un patrón común de aquí. Sin embargo, ¿qué hicimos? Estandarizar procesos y globalizar procesos. Obvio que respetamos las diferencias culturales o legales de cada país, porque nosotros que trabajamos en seguridad no son las mismas las leyes que nos piden para habilitar a un vigilante en España que en Colombia, ¿vale? Pero súper importante que nosotros trabajamos después de hacer ese briefing en estandarizar y sacar los patrones comunes de lo que sería un funnel de selección, globalizarlo y exportar este modelo a todos los países y medir. Súper importante, que era algo que hasta ahora no teníamos constancia. Teníamos por los cuadros de mando o teníamos los típicos análisis forenses, como los llamamos, que son un poquito ya a posteriori y ya no nos aportan demasiado valor. ¿Cómo hicimos todo esto? El primer punto, lo que hicimos fue integrarnos con un ATS Global Cloud. Abandonamos las soluciones in-house y locales y desplegamos en este caso la herramienta de selección Oracle. Como otros pueden tener SAP, Workday, Meta4, la que vosotros queráis. Pero lo que hicimos fue lo primero, migrarnos a una herramienta cloud que fuera global y transversal para todos. Esto fue un facilitador muy grande, ¿vale? A la hora de aplanar procesos y seguidamente de medir, porque hicimos algo que hasta ahora no habíamos podido hacer, que era tener unos KPIs globales de medición de los procesos de selección, desde mi cumplimiento del workflow a tiempos promedios, a eficacia de cada técnico. Por primera vez podíamos medir todo y comparar unos países con otros, ¿vale? ¿Por qué os digo esto de las mediciones? Porque a raíz de ahí sacamos unos datos muy importantes. Vimos que el 80% del tiempo del proceso de selección, desde que creábamos un gap hasta la cobertura del mismo, lo gastábamos en todas las partes de pre-screening y procesos muy manuales y muy sota caballo rey, que no da valor al trabajo del técnico en el día a día y que, sin embargo, consumía la mayoría de su jornada, ¿vale? En nuestro caso, las solicitudes, aunque vinieran en formato digital, los técnicos iban cribando, iban viendo, llamaban. Entonces, ¿esto qué hacía? Que a lo mejor para tener efectivamente un candidato contratado, igual teníamos que ver 7 u 8. ¿Cuál fue nuestro primer reto ahí? Decir, no, lo que queremos es en menos tiempo tener más candidatos aptos y con más calidad para que permanezcan en la compañía y que no tenga la rotación que tenemos en algunas líneas de negocio, como puede ser alarmas, que la parte del Hunter puede ser hasta más del 100% en un mes, ¿vale?
Con todos estos datos y viendo que teníamos realmente mucho trabajo que hacer en la parte de pre-screening, decidimos que todo lo que no aportaba valor al candidato, al técnico de selección, podía ser susceptible de automatización y podíamos hacer que nuestros técnicos de selección se dedicaran propiamente a la selección y a poder mejorar y potenciar su día a día. ¿Qué palancas hemos tocado? La primera, algo muy básico y muy importante, formaciones globales sobre Killer Question. No os descubro nada nuevo, todos lo utilizamos en todos los portales, pero no todo el mundo las utiliza bien. Una Killer Question no debe ser una pregunta de carácter dicotómico de sí o no. Realmente os tiene que dar una puntuación y un ranqueo que luego pueda poner en colación en los candidatos, ¿vale? Si yo tengo una oferta muy urgente y se me han inscrito 600 personas, no debería ver la primera que se me ha apuntado por orden cronológico, sino la que tiene más match con el perfil que estoy buscando. Entonces, aunque parezca algo de perogrullo, nos encontramos con que no todos los países trabajaban con Killer Question y no todos los países aplicaban las Killer Question con un valor de ranqueo, ¿vale? Seguidamente a esto que hicimos, metimos videoentrevista en diferido. Para los que no sepan lo que es la videoentrevista en diferido, es que nuestro técnico de selección o bien tipea o bien se graba una pregunta para evaluar a esos candidatos, ¿vale? Estas preguntas son orientadas a valorar soft skills. Las hard, digamos, los requisitos core del puesto deberían venir siempre en las Killer Question y nadie que no cumpliera el perfil duro debería llegar a evaluarse las soft, ¿vale? En este caso, pues vemos más comunicación, imagen, motivación, la comunicación no verbal y nos ha ayudado muchísimo. ¿Por qué? Porque nosotros, desde que un candidato se inscribe por nuestro portal de empleo, ya va directamente a nuestro ATS principal. Automáticamente, en base a esa puntuación, tenemos si el candidato ha sido descartado del proceso o sigue. Y automáticamente, si yo veo que 80 candidatos siguen en proceso, los puedo invitar masivamente a una videoentrevista, que también la tengo integrada con mi ATS principal, para que el sistema me avise cuando el candidato ha hecho la videoentrevista. Es decir, el técnico de selección se va a encargar de publicar y cuando se siente lo que va a hacer es visualizar la entrevista de candidatos que ya se entiende que tienen sobre el papel los requisitos del puesto OK. No solo contentos con eso, decidimos dar un pasito más. Nosotros somos muy believers de los test de selección y en Prosegur siempre hemos trabajado con ellos desde tiempos de discos duros, que los conocerá otro que yo no. Entonces, en la parte de los test de selección, en este caso, decidimos dar un salto de calidad y pasarnos a la gamificación. Estábamos digitalizando todo, estábamos haciendo más friendly la experiencia de usuario. Aunque nosotros teníamos test, es verdad que eran test que, aunque fueran semi-gamificados, eran demasiado pesados, generaban dudas y decidimos dar el salto a la gamificación, ¿vale? Aquí es donde entra Arctic Shore. Nosotros les hacemos una propuesta inicial para empezar a trabajar con España, porque era el país que teníamos más maduro en ese momento. Pero obviamente lo que os he dicho, importantísimo el globalizar al resto de países. Esta solución me tenía que valer para España, para Uruguay, para Brasil y para Chile, ¿vale? Para todos nuestros países. Entonces, aquí nosotros implementamos los test de selección gamificados y trabajamos con el equipo de Rodrigo en crear perfiles patrón, o como se llama la herramienta, Fit Profile. En nuestro caso, por intentar aplanar, es muy importante cuando abordéis proyectos no intentar dejarlo todo cerrado desde el primer momento, porque si no, no saldréis nunca. ¿Qué hicimos nosotros? Ir a solucionar el 80% de nuestros problemas. Dentro de nuestros puestos y posiciones, que pueden ser miles, tenemos un patrón común muy recurrente de seguridad, de vigilantes de seguridad en toda tipología de centros y de comerciales. Entonces, evidentemente no podíamos abordar todos los perfiles a la vez y decidimos pues pegar el mordisco a aquellos que nos iban a aportar pues un retorno más rápido, ¿vale? Como os digo, hicimos pues un perfil patrón con los candidatos o empleados estrella, en este caso, de Prosegur, tanto en seguridad como en la parte de comerciales, y una vez que lo desarrollamos, lo integramos también con nuestro ATS para que nuestros técnicos de selección sean muy felices y solamente tienen que mover los candidatos por nuestros pasos de selección y automáticamente se van desencadenando estos encuentros con nuestros partners, en este caso, pues con los test de selección. Como os decía, partimos con seguridad y Hunter. Una vez que teníamos ese perfil, ¿qué nos quedaba? Ponerlo en marcha. Comunicamos a todos nuestros técnicos que, por supuesto, estuvieron implicados desde el principio, que por favor pues utilizaran estos test en los procesos del día a día, porque era muy importante para nosotros tener datos
tener muestra para saber si vamos por el buen camino o no, ¿vale? Entonces, en este caso, ya ha pasado un tiempecito después, os puedo decir lo que ha sido nuestro estudio y en este caso me voy a focalizar en la parte de hunters, de alarmas o comerciales, ¿vale? Donde, como os digo, uno de nuestros principales problemas aquí era la rotación y tras tener una muestra considerable y haber hecho este estudio, hemos visto que los candidatos que están pasando el test de selección con una puntuación de Fit Profile de más de un 30, ¿vale? Que tienen un ajuste mayor a 30, 6 meses después siguen en la compañía. Obviamente seguiremos trabajando con temporalidad y más indicadores, pero para nosotros esto ya es un éxito rotundo, porque nosotros también tenemos un estudio interno donde a partir del 4.º mes el Hunter ya me es rentable a mí. Ya he tenido el retorno de la formación, de la uniformidad, entonces era muy importante para nosotros romper esa barrera de los 4 meses y la hemos superado con nota en este caso. Por supuesto que seguiremos trabajando, cruzando con otros indicadores, pero para eso es muy, muy, muy importante que trabajéis y recojáis datos. Por lo que os digo, porque yo puedo entender o saber dónde puedo ayudar a seleccionar recursos humanos, pero cuando se lo dices a negocio no te va a hablar ese idioma, te va a decir, ¿y qué gano yo? Entonces tú tendrás que decir, oye, mira, pues vas a ganar 500 horas de ahorro, o vas a ganar un 80% de disminución de rotación, o vas a ganar X. Entonces es muy importante, si queremos que el negocio nos vea como un agente del cambio y como ayuda también a la parte de recursos humanos, que seamos un poquito políglotas en ese sentido y que entendamos tanto a unos como a otros y, por supuesto, la tercera parte, que es la de IT, que es súper importante también que vayamos alineados. Entonces, en relación a este caso que os he adelantado un poquito, creo que Rodrigo os va a contar más en detalle cómo se ha elaborado este perfilado y un poquito la metodología. Oye, Rosa, muchísimas gracias. Me ha parecido súper interesante, entiendo lo demás. Gracias por compartir realmente un poco todo el proceso que habéis hecho, que creo que ha sido muy detallado y muy significativo. A mí me ha encantado porque realmente yo estoy en la parte de negocio y un poco la función mía es ayudar a recursos humanos a transmitir esto a negocios en un momento dado. Y me ha encantado porque es que has hablado el lenguaje del negocio, pero muy claro, muy sencillo y muy coloquial. O sea que de verdad, muchas gracias y me parece muy interesante las acciones que estáis haciendo para seguir mejorando. O sea que nada, pues nada, doy la bienvenida a Rodrigo. Rodrigo, te lo he dejado para que cuentes un poco por qué ese resultado, estos beneficios, este 80% mayor integración, esta disminución o esta rotación se ha disminuido o permanece a partir del 4.º mes y ya genera valor a la compañía o al negocio. ¿Cómo se hace? ¿No? Porque yo tengo la curiosidad de qué habéis hecho, cómo lo habéis contado, en qué os basáis, qué experiencia tenéis, ¿no? Si es algo casual o ya es una experiencia para que podáis compartir todos estos datos que seguro que están deseando conocer cómo reducir esa rotación, cómo ahorrar ese 80% del tiempo de los técnicos de rotación, que es una pérdida de tiempo, según estaba contando Rosa, y que ahora se ha optimizado y se pone el foco en lo realmente importante. Y además los resultados, como contaba Rosa, están ahí. O sea que, nada, deseando escucharte, Rodrigo. Bueno, Alejandro, muchas gracias. También Rosa y Miguel Ángel, encantadísimo de poder trabajar con Prosegur en ese proyectazo que todavía seguimos trabajando intensamente y que estoy seguro de que vamos a poder llevar muchísimo más allá, como bien señalabas, ¿no? Al final, desde Arctic Source, lo que buscamos es dar precisamente ideas o insights sobre las personas y siempre basándonos en datos, porque de esa manera, como bien decíais todos vosotros, lo que necesita recursos humanos es hablar el lenguaje no solamente propio, sino también el de negocio, porque cuando nos situamos frente al resto de áreas de la compañía, nosotros también debemos posicionarnos de una forma estratégica y es más, las personas son el valor más estratégico de las compañías, ¿no? Por eso debemos llevárnoslo hacia arriba y debemos utilizar los datos precisamente para situarnos de esa manera. Entonces, en nuestro caso, ese enfoque que tenemos de los datos nos ayuda a integrar toda esa función de reclutamiento y selección dentro de lo que es la estrategia de negocio, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues obviamente la tecnología nos está ayudando muchísimo a poder evolucionar las herramientas de evaluación y medición en general, más aún permitiéndonos, por ejemplo, gamificar las tareas a través de las cuales recoger comportamientos y poder tomar medidas basadas en ese comportamiento real, tal y como es, ¿no? En relación a cómo solían ser o cómo son
mejor dicho, los test clásicos, donde recogemos una información basada en la propia percepción de las personas sobre su propio comportamiento, ¿no? No quita, por supuesto, toda la fiabilidad y validez que tienen esas pruebas de evaluación. A mí me encantan, soy un enamorado de la psicometría, no soy psicómetra, pero me considero un friki de la psicología, porque no me he presentado, pero soy psicólogo y especialista en recursos humanos. Y bueno, al final siempre debes tener ese enfoque también matemático que te ayude a poder justificar la toma de decisiones que conlleva obviamente unas consecuencias para la organización y por supuesto también para las personas. En este caso, desde ArcticSource, ¿cómo aplicamos Analytics a estos procesos de reclutamiento y selección? Pues además de utilizar la gamificación, también obviamente utilizamos la inteligencia artificial para tratar todos esos datos que recogemos. Además también, como bien decía Rosa, lo que hacemos es generar perfiles predictivos que son elaborados completamente a la medida de las circunstancias de cada una de las organizaciones, en función también de los indicadores que busquemos mejorar, ¿no? No solamente es coger un puesto y definirlo, definir su perfil ideal, sino ver qué indicadores están en relación con ese perfil o esos perfiles y ver de qué manera impacta los criterios que estamos tomando en ese perfil de cara después a la eficiencia del proceso, al negocio, a la organización, a las personas. Entonces, desde ArcticSource lo que conseguimos es recoger, gracias a la tecnología, miles de puntos de información de tipo conductual, además, libre de sesgos, donde podemos, a través de la inteligencia artificial y los algoritmos, transformarlo en puntuaciones que nos ayuden a tomar decisiones, como por ejemplo los rankings, ¿no? Rankings masivos. En el caso de Prosegur, en Brasil, por ejemplo, que hablábamos hace poco, tienen miles y miles de candidaturas para unos pocos puestos. No es viable manejar manualmente toda esa cantidad de información. Primero, porque corremos el riesgo de perder. Segundo, porque corremos el riesgo de tener errores que nos cuesten no solamente en reclutamiento y selección, sino también en negocio, insisto. Entonces, ¿de qué manera utilizamos todos estos datos? Pues manejándolos mediante esos algoritmos personalizados y generando unas campañas continuas de evolución de esos perfiles, es decir, de revisión en función de los criterios que hemos marcado como clave también en relación a ese perfil. Por ejemplo, en el caso de Prosegur era la rotación de los perfiles comerciales. En este caso, podremos ir más allá en otra serie de indicadores, pero como bien decía Rosa, hay que empezar por lo esencial, por lo básico, por dónde tenemos el problema, ¿no? Y yo creo que esa también es la filosofía en general de lo que es HR and People Analytics, donde debemos empezar a construir la casa por sus cimientos, ¿no? Y además de todo esto, también obviamente nuestro foco, gracias a la gamificación, a lo que nos permite la gamificación, también es la mejora de la experiencia del candidato. Y ahí también obviamente recogemos indicadores a través de una serie de encuestas para ver de qué manera estamos impactando en el candidato, no solamente en el negocio. Obviamente la experiencia del candidato también tiene un impacto en el negocio, ya que obviamente o son potenciales clientes o ya lo son. Por lo tanto, la experiencia en un proceso de reclutamiento y selección va a ser clave a la hora de percibir la marca, ¿no? Y por eso también la importancia de el employer branding o el marketing que podamos hacer de cara a construir y retener ese talento que necesitamos. Por daros un esbozo muy rápido de cómo hemos transformado los modelos factoriales, que son los modelos clásicos de evaluación en los test, donde tenemos un factor principal y a través de varios ítems, ¿no? En este caso 16, normalmente es como suele ser en los test, entre 8 y 16 ítems por cada variable para poder obtener una medida fiable y válida de cada uno de estos aspectos, pasamos a un modelo algorítmico. Obviamente este modelo algorítmico, donde recogemos miles y miles de puntos de información, lo que nos ayuda es a poder procesar toda esta información. La tecnología es la que nos permite hacer esto y también, obviamente, los modelos matemáticos y estadísticos que van de trasfondo en la herramienta y que adaptamos en función de las necesidades de cada una de las compañías. Oye, Rodrigo, nos estás contando muchas cosas, pero yo creo que no nos hacemos una idea de cómo realmente puede ser. Me imagino toda la gente que nos está escuchando. Es una cosa que no habíamos hablado, perdóname que te voy a atracar, pero ¿podrías invitar a las personas que quieran hacer una prueba, una evaluación para que lo puedan conocer? Porque yo sí
Si no, yo creo que la gente no somos conscientes. Cuando me invitaste a hacer la prueba a mí, yo me sorprendió, ¿no? Entonces, ¿tú podrías invitar a aquellas personas que hagan una prueba para que lo puedan hacer? ¿No? ¿Habría Por algún supuesto. inconveniente? Bueno, No, pues no, no, no hay ningún tipo de inconveniente. ya que te lanzo el guante, si alguno estáis interesados en hacerlo, podéis comunicarlo y os enviaríamos una prueba, bueno, lo enviaría a Rodrigo, ¿vale? Para que podáis ver un poco este concepto sin ningún compromiso. Entiendo, Rodrigo, que no tiene ningún Sin compromiso. ningún tipo de compromiso ni coste. Para que puedan entenderlo, ¿no? Porque cómo se analizan tantos datos frente a lo que tú contabas, yo creo que es un cambio de mentalidad que mucha gente no lo entendemos, ¿no? Necesitamos, yo digo como Santo Tomás, hay que tocar para ver, ¿no? Entonces, si no soy capaz de entenderlo y ver cómo funciona esto y qué es lo que me valoran, creo que es una cosa que nos va a ayudar a todos a poderlo entender de una forma más fantástica. O sea que os invito a hacer preguntas y a los que os pueda interesar a que le pedáis una solicitud a Rodrigo para hacer la prueba o directamente a mí y ya se lo pasamos, como vosotros queráis, ¿vale? O sea que... Por favor, por supuesto. De hecho, a mí, y gracias por la interrupción, Alejandro, a mí siempre me gusta, antes de explicar, ¿no? Lo que es la herramienta, que precisamente que se toque, que se vea, que se sienta, ¿no? Y a partir de esas sensaciones y de esa experiencia, empezar la conversación y ver hasta qué punto puede ser una tecnología y una metodología aplicable a las diferentes compañías o a las diferentes necesidades que pueda tener una organización, ¿no? Y, de hecho, aquí engancho con precisamente la pregunta que para mí es más importante también, aparte de lo que ya hemos tratado, que es cómo escalamos la aplicación de Analytics desde reclutamiento y selección hasta el nivel de negocio, porque al final, como comentaba Rosa y también os recalcaba, tenemos que empezar por los esenciales, ¿no? Y después ir escalando para poder llegar hasta el mayor impacto posible, que es obviamente el de negocio, ¿no? Desde Analytics creo que tenemos que tener siempre una visión abierta y más aún si estamos hablando de evaluación y medición, ¿no? Desde ArcticSource siempre intentamos hacer una relación entre estos tres niveles que os muestro, que es el de reclutamiento y selección, talento y negocio, junto con todas las variables que podemos obtener de las personas y sus conductas o sus características psicológicas, ¿no? Ya sean competencias, valores, cultura, indicadores, liderazgo, aprendizaje, en fin, podemos partir de cualquier framework, cualquier modelo competencial, conductual, de valores, y desde ahí empezar a diseñar lo que sería un conjunto de HR and People Analytics desde reclutamiento y selección. Precisamente desde ArcticSource lo que tratamos es de hacer todo este camino desde el principio. Facilitamos una herramienta que, en función de los criterios que marcamos previamente y que están en constante revisión y evolución, o iteración, que es la palabra que utilizo en esta slide, lo que hacemos es, desde los criterios que marcamos en reclutamiento y selección, facilitamos el segundo nivel, que es el de la gestión del talento. El de la gestión del talento puede ser desde la recomposición de equipos de trabajo, los problemas de diversidad, formación, aprendizaje, desarrollo, planes de carrera, etcétera, ¿no? Al final, la evaluación y la medición lo que nos ayuda es, como decían tanto Miguel Ángel como Rosa, a mejorar siempre que tengamos, obviamente, un foco, un objetivo. Y al final el objetivo siempre en todas las organizaciones es el negocio, que funcione el negocio. Entonces, con esta perspectiva siempre tenemos que partir de que estos tres niveles deben estar presentes, ya sea en un plan concreto o ya sea en una proyección hacia futuro, pero siempre empezando por el nivel más básico. ¿Cuál es la filosofía en este caso? Muy agile, para los que manejáis metodologías agile, iteración constante y escalado, empezando por lo más pequeño, yendo a lo más grande, buscando mínimos productos viables y llegando siempre a impactos reales en el negocio y obviamente también en las personas. Simplemente, rápidamente, este esquemita os lo quería mostrar por también diferenciar el ciclo de vida del candidato y el ciclo de vida del empleado. Me parece una diferencia muy importante y en este caso nosotros desde ArcticSource impactamos en toda ella, como os decía en la anterior diapositiva, en tres niveles, ¿no? Lo vemos en el nivel de reclutamiento y selección, que sería el ciclo de vida del candidato, iríamos a la gestión del talento, que sería el ciclo de vida del empleado, y también impactaríamos en negocio, que estaría todo lo relacionado con la mejora continua, la renovación de los procesos, la validación del impacto en negocio, validar diferentes criterios y ver, por supuesto, el retorno de la inversión que tiene el implementar ciertas herramientas.
Y simplemente por dar un cierre también precisamente muy enfocado a negocio, os traía este caso de estudio muy rápidamente que hemos hecho con AXA en Reino Unido y donde hemos obtenido un retorno de la inversión de más de 2,5 millones de euros al utilizar nuestros assessment gamificados, ¿no? Lo que hicimos fue montar dos grupos separados, un grupo donde los candidatos eran contratados con la herramienta Arctic Source y otro donde no eran contratados con esta herramienta, ¿no? Que sería el grupo control. ¿Cuáles fueron los indicadores que marcamos? E insisto, siempre si queremos buscar un impacto predictivo en negocio y que seamos capaces de mejorarlo continuamente, tenemos que marcar los indicadores previamente. Obviamente siempre tendremos tiempo de volver a replantearlos, pero los indicadores y los objetivos hay que marcarlos previamente. Entonces, de esa manera lo que hicimos fue marcar los indicadores clave como ausencias por enfermedad, medidas de compromiso o engagement, el desgaste de los empleados, el número de cursos o aprendizaje que tenían estas personas al entrar a la compañía y también el número de éxitos rotundos, que el número de éxitos rotundos quiere decir el número de altos potenciales y altos desempeño dentro de la compañía. Con el uso de esta herramienta lo que llegamos fue a unos resultados espectaculares, no solamente por ese ahorro que os comentaba, sino cómo hemos llegado a ese ahorro. Disminuimos un 41% los días de ausencias, es decir, solamente mejorando los criterios de selección, de reclutamiento y selección, estamos mejorando unos indicadores de ausencias por enfermedad que a priori podríamos pensar que no tienen ninguna correlación. Además de esto, también mejoramos, esta quizás sí que es más intuitiva, un 18% la retención del talento, que por supuesto en compañías aseguradoras, para quien esté entre la audiencia, saben que este es un gran problema y que supone unos costes muy elevados en las compañías. También conseguimos una mayor productividad, obviamente, si tenemos un mejor encaje dentro de la compañía, tenemos menos días de ausencia y estás retenido porque estás comprometido con la empresa, la productividad va a ser mayor, ¿no? Y aquí también se relaciona con el compromiso, que además lo medimos con un NPS. Además, conseguimos un mayor número de promociones, también de rangos de diversidad, que aquí en España quizás no es un problema tan acuciante, pero en Reino Unido la diversidad es un problema a nivel legal incluso que trae consecuencias a las compañías con unos costes importantes. Y por último también, sí creo que es aplicable a España o a cualquier otro país de Latinoamérica, que es el balance entre hombres y mujeres, ¿no? Equiparado en la contratación de nuevos graduados y puestos sin experiencia. Y bueno, esta es nuestra experiencia con AXA, que era lo que yo os quería traer. Y no sé si, Alejandro, hay alguna cuestión que podamos responder. Sí, hay unas preguntas. Mira, aprovecho para ti directamente. Me preguntan desde México si está disponible y se puede utilizar en México, Artisoft. Por supuesto, me podéis preguntar. Yo desde mi lado trabajo tanto aquí en España como en Francia como en Latinoamérica. Por lo tanto, podéis poneros en contacto conmigo directamente y podemos charlar sobre cómo poder implementarlo. Luego, una pregunta que me está haciendo mucha gente, si pueden pedir la prueba a los medios. Sí, todas las personas, con lo que nos estáis pidiendo, os enviaremos a las pruebas a todas las personas que nos habéis solicitado. O sea que, sí, esa parte, esta pregunta me la han hecho mucha gente. En este momento no había ningún problema. Oye, otra pregunta que me hacen para ti, Rosa, ¿cuáles son los siguientes pasos que tenéis pensado en todo este proceso? Porque has dicho que ¿y cuánto tiempo lleva? Otra persona me decía, ¿cuánto tiempo lleváis haciendo? E incluso ya añado otra más. ¿Y qué dificultades, si habéis tenido algunas dificultades a la hora de implementarlo al ser a una escala tan grande? En nuestro caso, como comentó también Rodrigo, lo que hicimos fue abordarlo poco a poco. Comenzamos a trabajar con España, llevamos un añito, ¿vale? Ya hemos dado otros pasos que os voy a comentar y os cuento los siguientes. En este caso empezamos a trabajar con España porque era el país que venía con una cultura más de test de selección y era el que tenía realmente la necesidad en ese momento de cambiar la plataforma antigua que teníamos por la moderna, y para nosotros en esa parte ha sido totalmente un éxito. No fue difícil porque nuestros usuarios en España sí que estaban muy acostumbrados a trabajar con test de selección y además la parte de que el test de selección le tengamos integrado en nuestro ATS principal ha dotado al técnico de selección de total autonomía en esta realización del test. La plataforma que teníamos anteriormente pues no era un entorno demasiado friendly, era bueno a nivel psicométrico, pero no era un entorno demasiado friendly y conllevaba que los candidatos tenían dependencias de los técnicos porque tenían dificultades desde para logarse hasta para realizar pruebas.
En este caso, cuando nosotros movemos a un candidato a nuestro paso de test de selección que tenemos implementado en nuestra herramienta Oracle, automáticamente el candidato recibe un mail y le dice, bájate esta app, este es tu usuario y esta es la clave. Entonces, no hay demasiado lugar a error. Para nosotros eso ha sido una ganancia. Siguientes pasos que hemos dado. Desplegamos en Portugal, desplegamos en Argentina, desplegamos en Perú y estamos desplegando ahora mismo en Brasil. Hicimos una salida escalonada porque es cierto que al comienzo pues tardamos un poquito en estabilizarnos con España y ahora llevamos un ritmo de despliegue de países muy grande. De hecho, este año lo cerraremos ya con todos los países desplegados que tenemos en Oracle, ¿vale? Importante también, próximos pasos por nuestra parte, pues principalmente son 3. Uno, a ver, que no se ve el uno. Uno, estamos trabajando en la recalibración de los perfiles para mejorarles. Eso es súper importante y para mí eso va a ser un continuo, porque los perfiles y el mercado puede ir cambiando. Entonces, estamos trabajando en la recalibración de perfiles. 2, estamos desplegando en los países que aún no habíamos desplegado, por lo que os dije que hicimos un abordaje un poquito más faseado, porque nos lo podíamos permitir en ese momento. Y el tercero, hemos implementado ya nuevos perfiles. Yo os he hablado hoy de seguridad y de hunters, pero hemos implementado 4 perfiles más preconfigurados de lo que vienen a ser puestos de soporte, ¿vale? Que pueden ir desde un espectro que te cubre toda la parte desde beca a junior o un perfil más genérico pues de atención al cliente, así como puestos ya de jefe de proyectos. Entonces, esos son nuestros siguientes pasos y cuando acabemos el año estarán todos los países implementados y con todos estos perfiles y, por supuesto, que con una recalibración que nos ayuda a mejorar. Que quería matizar una cosa. Aunque hemos hablado de rotación, que es súper importante, en nuestro caso, la medición del éxito venía por otros 2 indicadores. Uno, era la efectividad de los procesos de selección. Como os digo, anteriormente era como de cada 3 personas, teníamos que ver 10 personas para que 3 siguieran adelante en proceso, ¿vale? Ahora mismo nuestro ratio está entre un 70% y un 85% de eficacia. Quiere decir que de cada 4, 3 van para adelante. Hemos ganado muchísimo y en el segundo indicador que hemos ganado es en el KPI de medición de tiempo del proceso de selección. Cubrimos antes la vacante viendo a más candidatos y con candidatos que permanecen más en la compañía. Por lo tanto, es un éxito rotundo en ese sentido. Espero haber respondido a la pregunta del compañero y si no, pues queda a vuestra total disposición. Oye, muchas gracias. De todas formas, me hacían otro matiz diferente en otra pregunta. Dice, ¿cuál es el mayor reto dentro de recursos humanos para la implementación? No sé si a lo mejor Miguel Ángel o Rosa podéis contarlo de un punto de vista más concreto. Yo, si quieres, te puedo dar mi opinión y lo que nosotros hemos vivido, el mayor reto ha sido la propia negatividad o obstáculos que ponen los propios técnicos de selección a veces. El miedo a perder candidatos, el miedo de que si pongo el test es que en mi país están menos tecnificados que en el tuyo. Hemos conseguido, gracias a las mediciones y a los datos, demostrar que esto no es cierto. O sea, tenemos más tasa de retornos en países de LATAM que en países de Europa. O sea, hemos tirado muchos mitos que solamente hemos podido hacer con medición, pero el mayor reto es el cambio cultural. O sea, esto es súper importante, es otra palanca. Yo no me puedo meter a transformar digitalmente la compañía si no voy de la mano de un proceso y un cambio cultural, ¿vale? Es muy importante que la gente se sienta parte de esta transformación digital y que no vea que es algo impuesto. Yo no te pongo un sistema cloud porque a mí me apetezca y porque somos digitales, no. Tienes que ver los beneficios y las ganancias a medio y largo plazo y para ello es muy importante que estén con nosotros. Mi principal reto en el día a día sigue siendo ese, ¿vale? Porque como te digo, los técnicos, y es normal, viven en una necesidad constante de peticiones. Nuestro volumen de trabajo es el de para ayer. Me faltan 200 aquí, me faltan X. Entonces, ellos no se pueden permitir perder. ¿Qué hemos hecho también nosotros? Hemos visto que aquellos candidatos que se nos caen en las diferentes fases de filtrado que hemos hecho eran candidatos que después no iban a tener una buena superación del periodo de prueba en la compañía. Entonces, lo tratamos también como una selección natural. Los candidatos que se van cayendo, puede haber buenos candidatos, pero es muy residual. La mayoría tienen una baja motivación o es muy posible que le perdamos si están en otros procesos o que se vayan a corto plazo. Entonces, es muy importante ahí que trabajemos la parte cultural para que los técnicos o donde vayas a implementar se pueda entender. Okay, bueno, para reforzar el mensaje de Rosa, el reto principal es eso, el cambio cultural. Y el cambio cultural se consigue voy a aprovechar el beneficio. Voy a aprovechar para que unas una pregunta. Sí. Me preguntan, ya que se está hablando, si nos puedes mostrar algún tipo de reporte del sistema al mismo tiempo, complementarlo con lo que me ibas a hacer. Si no, Rodrigo o Rosa, algún tipo de reporte que utilizáis, porque no sé, Rosa decía de un Excel, ahora trabajas con otra herramienta, con otra plataforma, ¿sabes?
¿Te refieres a un reporte de los test de selección o a un reporte de la ¿Un reporte compañía? de indicadores? Yo entiendo que se refería a los diferentes indicadores. Para mí, creo que hay una cosa, y que estás diciendo muy importante, y que ya has hecho muy bien, Rosa, perdona, Miguel Ángel, es que ha habido un proceso de comunicación entre media para que realmente esto tenga más impacto y ese cambio cultural sea más fácil de llevar, porque si la comunicación no funciona, no hay. Y volviendo a lo que me decías del tema de reporte, entiendo que serán qué indicadores se han utilizado, que yo creo que Miguel Ángel luego podemos, si alguien quiere compartir también la presentación de los indicadores que se puede hacer, que se pueden hacer por sistemas muy tradicionales, es decir, en la parte de HR Analytics, pues se pueden utilizar hojas de Excel, Tableau, herramientas sofisticadas como análisis de redes organizacionales, hay diferentes herramientas, es más, aprovecho que nosotros desde DCH, a través de Factun, DCH Academy está lanzando unos programas en HR Analytics para que sea una introducción y decirte qué tipo de KPIs, qué indicadores, cómo hacerlo en todo el proceso de ciclo de la vida. O sea, que si alguna persona también podéis estar interesado en desarrollar y profundizar más a través de DCH, tenéis también DCH, la mayor asociación de directivos de capital humano, porque a lo mejor alguien no lo conoce, ¿no? Y está muy instalada en Latinoamérica, en España, Portugal, en Estados Unidos, en África también está, o sea que lo digo que también ahí podéis sacar más informes de reporte, pero bueno, que puede ser un Excel y al final al cabo yo diría que son los indicadores que vosotros necesitáis para el problema que tenéis. Es decir, si queréis... Dime, Rosa. Alejandro, por matizar, si referís a con qué herramienta nosotros trabajamos en concreto, en nuestro caso trabajamos con Oracle Business Intelligence, que va implementada dentro del ATS principal y por eso tenemos la medición absolutamente de todo. ¿Quiénes entran? ¿Por qué medios? Si es versión mobile, hombres, mujeres, edades. Y por eso también es muy importante todos los procesos que aplanamos para tenerlo medido. Y de ahí que también vosotros, así como otros partners, estéis integrados en nuestro sistema, porque tenemos la traza desde que el candidato entra como candidato propiamente a través del reclutamiento hasta que es contratado. Y toda esa información la puedo explotar a través de mi herramienta de Business Intelligence. En este caso, nosotros trabajamos con la que trae el ATS de fábrica, digamos. Ok, muchas gracias. Perdona, Miguel Ángel, te dejo que continúes. No, simplemente era cerrar y a cerrar un poquito esa parte de mensaje de bondad, ¿no? El reto, el cambio cultural. ¿Y el cambio cultural tú cómo lo consigues? Vendiendo el beneficio. Y para vender el beneficio, ¿qué necesitas? El dato. Teniendo el dato, teniendo la medición, tienes tu realidad, tu línea base, lo que estás consiguiendo y lo que esperas conseguir. Con eso mueves y con eso argumentas y con eso convences tanto a clientes internos como a la dirección de recursos humanos para invertir en procesos más tecnificados que te ayuden a agilizar tu gestión. Y ahí lo dejo, ahí lo dejo. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Bueno, no quiero enrollar más porque era 1 hora, nos faltan 3 minutos, prefiero acortar un poco antes. Espero que os haya sido útil. Si necesitáis cualquier aclaración más o que comportamos la presentación, alguna cosa, estamos a vuestra disposición. El objetivo, como os comentábamos, era marcaros qué indicadores son básicos, que nos pusieran un caso de Prosegur con un montón de empleados que tiene más de 26 países, cómo lo han utilizado, la resistencia al cambio que nos contaba, cómo han optimizado ese proceso, cómo lo han hecho, qué herramientas han utilizado, qué herramientas también de datos están haciendo en un momento dado. La parte de Rodrigo en Artisot, que nos contaran qué tipo de herramientas, porque es un cambio de mentalidad donde se genera una mejor imagen de marca en este momento dado, que yo creo que es muy importante que sean una imagen disruptiva, innovadora, para el candidato y para la marca empleadora, creo que nos ayuda. Y con este objetivo, pues vamos a seguir continuando en este ciclo de HR People Analytics, en aportaros más datos. La próxima probablemente vaya a ser sobre la parte de onboarding, que va a ir muy unido a esto, es decir, qué datos o qué seguimiento hay que hacer para optimizar todo esto que hemos hecho y, bueno, iremos invitando a otras personas. Si Rosa quieres colaborar y quieres compartir otra cosa, ya aprovecho para invitarte aquí en público y hacerte un poco prisionera. y nada, por mi parte, agradeceros a todos los que habéis participado desde vuestras casas o vuestros domicilios o trabajo por todo el mundo y a tanto Miguel Ángel, Rosa y Rodrigo por haber compartido estos conocimientos y de verdad, muchísimas gracias porque creo que ha sido muy, muy interesante. Ha habido mucha atención prestada, o sea que os vemos en la próxima, si queréis, estamos atentos a vuestras noticias, ¿vale? Saludos. Gracias a todos. Ahora. Un saludo a todos. Buena tarde.